Dios dice, este mensaje nos recordar que hay que seguir comunicando el mensaje de Cristo, su gracia y la buena nueva a través de nuestro testimonio, nuestra vida personal y comunitaria. ¿Sí? ¿Será que el mensaje de Cristo cuando Él vino lo anunció y enmudeció? No, ¿verdad? Cuando Cristo vino, le dijo a sus discípulos: ustedes harán cosas más grandes que yo. ¿Sí se lo dijo así o no? Dile al hermano que está a tu lado: tú fuiste llamado para hacer cosas más grandes que Jesús. Díselo. Voy a hacer una pregunta, voy a hacer otra pregunta. Hace rato les decía que quienes eran apóstoles de Cristo. Voy a cambiar la pregunta. Levante solamente la mano aquel que ama la iglesia de Cristo. Escucha bien, la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Levante la mano aquel que ama la iglesia primitiva de Cristo. Algunos dudaron, a lo mejor por ignorancia. La iglesia primitiva de Cristo es la iglesia católica, la iglesia que inicia con sus 12 apóstoles. ¿Ustedes aman a la iglesia de Cristo, la primitiva? Gloria a Dios. Vamos a ver si es cierto. Dentro de esa iglesia primitiva había un renegado, había un impulsivo, había uno de carácter feo, eran dos de carácter feo, difícil. Los llamaban los hijos del trueno, Juan y Santiago. Pedro era impulsivo, testarudo, es el que negó a Jesús. Felipe era un hombre lleno de dudas, no encontraba al Padre a través de Jesús. Y Tomás, un hombre que viendo todos los milagros que hizo Jesús, aún viendo esos milagros, era un hombre que le faltaba fe. ¿Sí? Vuelvo a repetirles, ¿quién de ustedes está orgulloso de ese Judas, de ese Pedro, de ese Santiago, de ese Juan, de ese Felipe? Porque puede ser ese Felipe, ese Santiago, ese Pedro esté a tu lado, o puede ser que seas tú mismo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Todos traen su Biblia? Levanten su mano todos los que comieron este día. Levanten su mano los que comen de la palabra de Dios. ¿Ya comieron este día de la palabra de Dios? ¿Y comen todos los días? ¿O no nada más hoy por ser día de Pentecostés? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Si no encuentras rápido la cita bíblica, no te preocupes, apúntala y llévatela a casa. Vamos a escuchar. Nos ponemos de pie, por favor, porque es Cristo mismo el que nos va a hablar. Dice la palabra de Dios: y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Palabra del Señor. Vamos a tomar asiento.
¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesús se presentó a sus discípulos y les dijo: vayan por todo el mundo. Vayan. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Los envió. ¿Qué más hizo Jesús? Sí, pero ¿qué hizo? O sea, tú cuando vas a mandas a tu hijo a la tienda, le estás dando una orden. ¿Sí? Está dando una orden Jesús. Vayan, prediquen el evangelio, lleven la buena nueva a toda criatura, hasta los rincones del mundo. Vayan, y se les da una orden, porque ese es el apóstol, el enviado. Eso significa apóstol, enviado. Pregúntale a tu hermano que está a tu lado si es apóstol. Si eres apóstol, di sí. Porque a veces decimos, los apóstoles son los sacerdotes, los obispos, el papa. Y pregunto, pues tú no has sido bautizado. Porque cuando nosotros somos bautizados, en ese momento recibimos ese mandato. En ese momento ya no somos criaturas. En ese momento somos hijos, coherederos por los méritos de Jesucristo. Entonces, si tú tienes un hijo en casa, ese hijo en casa, ya le diste a luz, ya le diste vida, ¿será que el hijo va a estar de adorno o va a tener responsabilidades en casa? A tener responsabilidades. Entonces, eso es lo que Jesús hizo con los discípulos. Primero los capacitó, les enseñó, ¿sí? Y después les dijo, vayan, los envía. Amén. Entonces, este tema que estamos viendo que ya está llegando más, hermanitos, este tema lo vamos a realizar a través de 3 dimensiones. Una, apóstoles por la palabra de Dios. 2, apostolado a través de tu vida personal. Y apostolado a través de la vida en comunidad. El apóstol a través de la palabra. Dios, Jesús les enseña, los capacita. Y después cuando Jesús asciende al cielo, ¿qué hizo el día de Pentecostés? Envió el Espíritu Santo. Cuando envía el Espíritu Santo, los discípulos que habían recibido la enseñanza de Cristo quedaron estáticos, se quedaron sentados, se fueron de dormir. ¿Qué hicieron? En ese momento dice que cuando empezaron a decir, esos están borrachos, dice que se levantó Pedro, se empoderó. Ese Pedro que no sabía hablar, ese Pedro que no tenía seguridad, ese Pedro que sintió miedo, que se acobardó, en ese momento se empoderó, se puso de pie y dijo, no estamos borrachos, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a predicar la palabra de Dios. Empezó a hablarle a la multitud que estaba ahí. Esto ya estaba profetizado por el profeta Ezequiel. Viene en el libro de Ezequiel capítulo 3, les dijo. Pedro había sido capacitado, a pesar de no tener estudio. Había sido capacitado, se sabía las escrituras, Pedro. Tenía la enseñanza de Jesús y entonces Pedro sabía qué iba a hablar, sabía qué iba a decir. Pedro no llegaba con discursos sofisticados. Él llegaba hablando con verdades plenas. Amén. Entonces dijimos que 3 dimensiones. La primera dimensión, Pedro predica, los apóstoles predican con la palabra de Dios. Dile al hermano que está a tu lado,
Escuche, ponga atención. Segunda dimensión. Apostolados a través de la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, vamos a escuchar qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Mateo, capítulo 5. Dice la palabra de Dios: ustedes son la sal del mundo. ¿Cómo puede esconder una lámpara asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para ponerla sobre un cajón. Lo pone más bien sobre un candelabro y alumbra a todo el que está en la casa. Palabra del Señor. Dice la palabra, vamos a tomar asiento. Dice la palabra de Dios que Jesús enseñaba a sus discípulos y les decía: ustedes son sal para el mundo. ¿Qué pasa si nosotros ponemos en un camino que está oscuro, ponemos un poste de luz? Se va a ver el camino, ¿verdad? Si apagamos esa luz, ya no se ve el camino, ¿sí? Entonces Jesús les dijo a Pedro y a sus discípulos: son esa luz para iluminar el camino, ¿sí? Y Pedro y todos los discípulos pusieron en práctica la palabra de Dios y se reflejaba en sus vidas, en su vida cotidiana, en su forma de predicar, pero también lo llevaban a la práctica. Tanto era que Pedro murió de cabeza, crucificado. San Bartolomé lo mataron, lo martirizaron en una olla de agua hirviendo. Y así cada uno de los discípulos fueron martirizados. Llegaron ante el Sanedrín, ante el tribunal, los encarcelaban, pero el Espíritu Santo estaba ahí. Ellos no tenían miedo. Ellos hablaban a través de la palabra de Dios y a través de su vida personal. Esa era la segunda dimensión. A través de la vida personal daban testimonio. No eran nada más eran conferencistas. Eran personas que llevaban a cabo la palabra de Dios con palabra y con testimonio. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Segundo, apostolado a través de la comunidad. Esta cita ya la hemos leído muchas veces, pero yo les invito a que la volvamos a reflexionar. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 y 44 a 47. Capítulo 2, versículo 42, capítulo 2, versículo 42, 44 al 47. Amén. Vamos a poner atención. Dice la palabra de Dios: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. 44. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían cuando tenían, vivían
vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre los que, según la necesitaban. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganían la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Mira, primera, dice que los apóstoles se reunían asiduamente. ¿Qué quiere decir? Diario. Con frecuencia. Se reunían con frecuencia. ¿Para qué se reunían? Para compartir. ¿Para qué se reunían? Para la fracción del pan. Para eso se reunían. Para vivir la misa. Para eso se reunían. Y en el 44 dice, todos los que habían creído vivían unidos. No había división entre ellos. Había unidad, había fraternidad. Dice la palabra de Dios que vendían sus bienes y propiedades y lo compartían con los demás. Todo lo que ellos tenían era para todos. De acuerdo a cómo ibas necesitando, así se te iba apoyando. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que lo hacían con alegría. Dice. Fíjate si tu hermano que está a tu lado está alegre. Lo hacían con alegría. No lo hacían como sargento mal pagado. Los discípulos eran alegres. Se veía en su rostro esa felicidad. Dice la palabra de Dios que alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Dice de una calle, de una familia, o dice de todo el pueblo. ¿Qué es lo que hacía que se anexara, que se integrara cada día más a la comunidad? Ese testimonio que había en ellos, su forma de ser, su estilo de vida. Ellos habían tenido defectos antes de recibir el Espíritu Santo y seguramente tenían algunos, pero el Señor los había transformado en seres humanos diferentes. Habían recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba actuando en cada uno de ellos. Por eso se reflejaba en ellos esa sonrisa, esa alegría. Eran ellos empáticos con los demás. Y dice que cada vez más y más y más se iban agregando a la comunidad. ¿Sí? Hasta aquí vemos cómo a través de estas tres dimensiones vemos cómo el Señor se manifiesta en los tres tipos de apostolado. A través de la palabra, a través de la vida personal y la vida comunitaria. Dios capacita a sus apóstoles. Dios capacita a los 12 que va a dejar. Sin embargo, hay uno que no aparece en la lista. Después de que Jesús asciende al cielo, entonces nombran al 12º apóstoles, que se llamaba, ¿cómo? Matías. ¿Cómo se llamaba? Para que cubriera el lugar de Judas. ¿Sí? Bueno, a los apóstoles los capacitó, les dio poder,
para poder llevar el evangelio a todo el que necesitaba escuchar de Dios. A todos los que se iban, dice, se iban salvando. Amén. Bueno, eso fue hace muchos años. Vamos a cumplir 2000 años de que vino, de que Jesús se fue. ¿Sí? De que inició la iglesia. Pregunto, a través de la palabra de Dios, dice que Jesús les dijo, vayan por todo el mundo. Primero, ¿cuántos de los que están aquí son bautizados? Levanten su mano, porque hace rato hice esa pregunta y había menos de la mitad. Gloria a Dios. Dile entonces a tu hermano que está a tu lado, tú también fuiste elegido. Tú también fuiste elegido. Tú también eres llamado a ser apóstol. Muy importante. En nuestro mundo existen unos animales diminutos, muy pequeños, que como lo conocemos nosotros como hormigas. Hoy en día hay muchas formas de conocer la vida de los animales, pero en especial hoy les voy a hablar de estos seres vivos. Las hormigas. Las hormigas forman colonias. No razonan. No piensan. Dile al hermano que está a tu lado, tú sí pienses. Tú sí razones. Las hormigas no razonan. Pero sin embargo, no todos están llamados a hacer lo mismo. Hay una que se le llama hormiga reina, que es la más grande, que tiene alas. Ella es la que pone huevos para que nazcan más hormigas. Está otro que se llama el zángano. El zángano también sirve para algo, porque yo creo que ya están viendo a alguien que está a su lado. Porque algunos dicen que los zánganos son flojos, pero no, Dios por algo hizo al zángano. Sí, es para procrear. Pero aparte de los zánganos existen los que cuidan las larvas, los hijos. De acuerdo al tamaño de la hormiga es como se van cada uno poniendo en el trabajo que les toca. Los que van a cuidar las larvas son las hormigas pequeñas. De ahí siguen hormigas mucho más grandes, que eso se les llama soldados. Sí, la hermana ya se ha comido la chicada, ya se le antojó a la chicada. De ahí vienen, hermana. Se come a la hormiga reina, se está comiendo. Y entonces, después de ahí vienen las obreras. Pregunta, si no piensan, ¿cómo le hacen para hacer su trabajo? Por instinto. Por instinto, dice el hermano. Sí, los animales normalmente tienen instinto, pero hay algo más que Dios les dio. Hay una sustancia química que se llama feromona. Feromona. Esa sustancia sirve para varias cosas. Sirve para identificar a los de su especie. ¿Sí? Sirve para trazar un camino, una ruta por donde van a ir a traer el alimento. Sirve para poner en alerta cuando están en peligro. ¿Sí? Sirve para comunicarse. Para eso sirve la feromona. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que Dios hace, ¿verdad? Pregunto, ¿cuál es la feromona que tienes tú? No estoy hablando de otra cosa, ahorita estamos hablando de las hormigas. Porque hay hermanas que ya vi que pusieron la carita por ahí. En las hormigas
La feromona es esa sustancia química. Nosotros como los renovados tenemos algo más hermoso, que es la gracia santificante. Eso es lo más hermoso. La feromona es como cuando tú llevas una vida en gracia, decía el hermano Juan hace rato. El reflejo de Cristo soy yo. Ahí dile a tu hermano que está a tu lado. El reflejo de Cristo soy yo. Pero si no lo entendiste así, te cambio. El reflejo del amor del Espíritu Santo soy yo. ¿Sí? Ahí se manifiesta esa feromona, o más bien dicho, es equivalente. Equivalente. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque es el Espíritu Santo el que nos muestra el camino por donde vas a seguir. ¿Sí? Es el que te dice, no quiero fríos ni tibios. Quiero calientes. Quiero calientes porque el que va tocando al hermano, el servidor, el apóstol que toca al hermano, se va a convertir. Lo va a contagiar. Le va a quitar esos miedos, porque va a ser ese instrumento para que el Espíritu Santo obre ahí. El Espíritu Santo es el que ayuda a comunicarnos. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El camino es el que nos enseña por qué es lo que debemos comer, alimentarnos. La feromona también sirve para cuando las hormigas encuentran alimento. Para eso sirve, para que lleguen las demás. El apóstol es aquel que a través de la palabra hace que lleguen los demás a comer el cuerpo de Cristo. Es el indicado, es el que fue llamado a través del bautismo. ¿Sí? A través de la palabra de Dios. Segunda, a través de su vida personal. ¿Cuántos de los que están aquí leen el catecismo de la iglesia o tienen el catecismo de la iglesia en su hogar? A ver, levanten su mano. Pues la mayoría, los demás, es importante comprarlo porque después de la palabra de Dios necesitamos leer el catecismo de la iglesia. Dice la palabra de Dios en el numeral 905, dice, escuchen, los laicos cumplen también su misión profética, evangelizando con el anuncio de Cristo, comunicando con el testimonio de vida y la palabra de Dios. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y eficacia particular por el hecho que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Dice que el catecismo, el magisterio de la iglesia escribe ahí que nosotros al ser bautizados estamos llamados también a predicar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Y es más específica o es algo más especial porque se hace a través de la vida cotidiana. ¿A dónde se predica la palabra de Dios? ¿A dónde se anuncia? En la casa. ¿A dónde más? En el trabajo. ¿A dónde más? ¿A dónde? En todos lados. En tu trabajo, en tu casa, en la familia, donde te encuentres. ¿De qué forma lo vas a hacer? Algunos me van a decir, es que yo ya soy grande. Es que yo no puedo salir a caminar y no puedo. Es que yo estoy muy joven. Es que yo estudio. Es que yo trabajo.
es que dice la palabra de Dios que los apóstoles, cuando hacían comunidad, se iban agregando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se veía la alegría en el rostro del hermano. A la gente le agradaba cómo ir a esa comunidad. Pregunto, ¿tú predicas la palabra de Dios? ¿Si lo haces realmente? Y si no lo haces, es tiempo de que empieces a hacerlo. ¿Tú vives la palabra de Dios? Ahora te pregunto. ¿La vives? ¿Vives lo que predicas? Porque es importante un parteaguas. Es importante empezar a vivir lo que se predica. Dice la palabra de Dios que se iban agregando a las comunidades cada vez más. En el documento de Malinas nos dice algo importante. La iglesia necesita comunidades vivas. ¿Cómo dice? Comunidades que están agonizando, comunidades que se están muriendo, están muertas. Levante su mano todos los que tienen una comunidad de renovación. Diga gloria a Dios. La palabra de Dios dice que los apóstoles hacían comunidad, no andaban por su cuenta. Hacían comunidades. Es importante predicar la palabra de Dios, poner la práctica en nuestra vida personal y empezar a hacer comunidad. Si yo te preguntara hoy, ¿cuántos integran esa comunidad donde tú estás? ¿Cuántos son? Si yo te pregunto, ¿cuántos ministerios básicos tiene tu comunidad? Hoy en día, muchas de las comunidades están agonizando. Muchas de las comunidades están desapareciendo. Ya no son comunidades, son grupos de oración. Porque no cuentan con todos los ministerios básicos. Pero tú a mí me puedes decir, yo predico, yo llevo a cabo la palabra de Dios, la pongo en práctica en mi vida. ¿Cuántos están cada vez más integrando a tu comunidad? Y si no se está integrando, pregúntate tú, de forma personal, tu apostolado, ¿cómo lo estás ejerciendo? ¿Estás ejerciendo ese apostolado que Dios te ha encomendado, como le dijo a los apóstoles? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hermano, en cierto lugar había un hombre muy sabio, muy sabio. Era muy conocido por toda la región. Y en una ocasión llegó un turista. Y le platicaron acerca de este sabio. Y entonces le entregó la inquietud de conocer a ese sabio. Y entonces fue a buscarlo, y cuando llega, encuentra al sabio nada más en un cuartito, una camita, una mesa y su silla. Y entonces el turista le dijo: maestro, ¿y dónde están sus cosas? El maestro le contestó: ¿y dónde están las tuyas? Ah, dijo, pero es que yo voy de paso. Dijo el sabio: yo también voy de paso. ¿Cuántos de los que están aquí van de paso? Levanten su mano o regálenle un aplauso al Señor. Porque nosotros vamos a volver a Dios. Y la pregunta no es cómo vas a volver a Dios. ¿En qué forma vas a llegar?
Porque a lo mejor te va a decir: siervo honrado, te di talentos y los pusiste a trabajar. ¿O quieres que te diga: siervo inútil, perezoso, te di talentos y los enterraste? Dios no te da talentos para que los pongas, los entierres. Te da talentos para que los pongas a trabajar, para que des una respuesta del amor de Dios. Podemos decir: alabado sea el Señor, glorificado sea, bendecido sea. Ven, Espíritu Santo, y lo llamamos a cada rato y en cada momento. Y cuando te dice: van a servir, vas a hacer este trabajo, este servicio, entonces dices: no puedo. Y tu comunidad cada vez más de pique. Hay una frase muy bonita que Jesús le dice a Pedro: cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Vas a regresar a tu eternidad. Pero el Señor te dice hoy: cuando regreses a tu comunidad, a tu familia, al lugar donde habites, fortalece a tu hermano. Decir: levanta a ese hermano que está caído, ese hermano que está desanimado, levántalo. Para eso te trajo el Señor este día acá, para que tú levantes al que está caído. Es importante vivir en comunidad, porque hay muchos que hoy no viven en comunidad, viven aislados. A lo mejor porque piensan que ya sudan agua bendita por eso, ¿verdad? Y esto no es fácil, hermanos. Para nosotros como familia, o en especial para mí, no ha sido fácil. 18 años trabajando para el Señor, sirviendo de una forma consecutiva, siempre buscando hacer comunidad, siempre buscando hacer el bien en la comunidad. A mí el Señor me dio ese carisma de predicar y de enseñar. Lo sigo haciendo. Es necesario dejar un legado. Es importante. En ese camino se sufre. Y Jesús no dijo que iba a ser fácil. Se llora. Pero el Señor te da la satisfacción también de ver al hermano que se convierte, a los hermanos que se levantan. Ver cómo el hermano te abraza, te quiere. Aquellos hermanos que se acercan a ti y te abrazan y te dicen: qué bueno que estás aquí, hermanito. Y cuando llegas a la comunidad ves cuántos hermanos te aman. Yo te invito a que te pongas de pie un momentito. Hermanitos de canto y monto, música, ¿me pueden apoyar, por favor? El Señor quiere que hoy no te quedes con los brazos cruzados, ni que te vayas así como llegaste. El Señor quiere que tú hagas un compromiso, no con Antonia, es con el Señor. Un compromiso. ¿Algún día te has preguntado dónde quiere el Señor o cuántos necesitan de esa ayuda, de ese apoyo para hacer que el reino de Dios siga creciendo? Muchos se están yendo de la renovación y se están desviando. Se van a otros grupos que no son católicos. Yo te invito a que cierres tus ojos súper. Levanta tus manos como señal de apertura. Haz tuyo este canto.
Como mi vida nueva, antes de que la escuela y la desde el sin Jesús. Esto es lo que quiero, no importa lo que sé, que lo llama me hace. Haz tuya esta canto. Señor, Señor, dile, toma mi vida entera. antes de que la escuela desde el sin Jesús. Esto es algo que sé, no importa lo que sé. Enséñame, llámame, llévame donde los hombres necesitan tu palabra, necesiten ganas de eso. No te falte la esperanza, no te falte la alegría, por no saber recibir. Llévame donde los hombres necesiten tu palabra. Suscite ganas. Díselo con todo tu corazón. Llévame, llévame, donde faltes tu Señor, donde falte tu palabra, donde fue a la necesidad, donde no haya alegría. Llévame ahí, Señor. Haz de mí ese servidor que tú necesitas, Señor. Llévame, Señor. Llévame donde la sangre sí, tus palabras. Necesites. Donde falte la esperanza. Porque citan en palabra al Señor. Dice siete. Y su